Es un gusto para mí darles la bienvenida a este nuevo episodio de Podcast Migrantes. Hoy me acompaña Angie Rinconi. Es una venezolana que está residenciada en Perú. Vamos a conocer un poquito de su historia, un poquito de su experiencia también como venezolana. Nos cuente un poco de su proceso migratorio, que es una idea central a la que los invitados vienen acá a este podcast. Conversarnos un poco de su aprendizaje, de su crecimiento, de las cosas buenas, de las cosas malas, y obviamente como el tema venezolano en América Latina siempre, por lo menos en los últimos 5 años, da de qué hablar. La idea de hoy es poder mostrar versiones que nos hagan sentir orgullosos de cómo los venezolanos sí hacen cosas buenas, sí tratan de aportar a los países a donde han migrado, y de esta forma poder, por supuesto, darle un respiro a nuestros corazones al ver venezolanos en otros territorios. Angie, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Hola Carlos, muy buenos días. Gracias, principalmente gracias por la invitación. Bueno, para todos mi nombre es Angie, Angie Rincone. Soy TCU en Contaduría Pública. Eh, Estuve viviendo, o sea, hasta mis 25 años en Venezuela. Actualmente estoy en Perú hace 5 años. Tengo un hijo. Me vine de Venezuela con mi hijo y bueno, acá estamos trabajando fuerte todos los días por salir adelante y por hacer un futuro mejor tanto para mí como para mi hijo, pues, ¿no? Perfecto. No, gracias a ti, Angie. Y a los que nos están escuchando les voy a contar algo. Angie y yo nos conocemos desde, bueno, yo tengo 30 ya, También yo. desde que estuvimos en el INSE en Venezuela, una institución. Un Aquí hay gente instituto. que me escucha que no es venezolana, pero el INSE en Venezuela sería como una especie de preparación previa al mercado laboral. En algunos lugares lo llaman pequeño aprendiz. Y allí nos Sí. conocimos. También teníamos otra cosa en común, que no éramos de la ciudad donde estaba el instituto, así que nos tocaba viajar por muchas horas Por horas. para llegar, Horas. luego para volver en la tarde a nuestras casas. Así que digamos Nos que tocaba si, madrugar mucho. si conozco a alguien que ha andado, ha sido Angie, ¿no? Y bueno, hay Sí, otras personas que estudiaron con nosotros y eran también de esa región del sí. país, aunque siempre se reían de mí porque el lugar de donde yo era no sabían dónde quedaba. Era así como que, ¿en qué parte del mapa es que está la ciudad de donde Sí, eres? sí. En verdad que no, no. Pero qué más, Bueno, qué satisfactorio, ¿no? O sea, qué bien. O sea, hoy, sí. hoy Y está, trágico también. sí, sí, Trágico en la claro, época, hoy es satisfactorio. pero obviamente las raíces de uno es lo más bonito. O sea, yo creo que de donde venimos y lo que somos hoy es gracias también, o sea, en parte, muchas gracias a ese lugar que nos vio nacer y crecer también, pues, ¿no? Así Yo es. también, o sea, de mi pueblo decía, bueno, ya tú sabes todas las cosas que se decían de mi pueblito, pero la verdad que qué bonito. Hoy en día siento mi pueblo y mi raíz con un sentimiento tan bonito, de agradecimiento, de satisfacción, o sea, tantas cosas bonitas y lo recuerdo con tanto cariño y obviamente cada que pueda ir a Venezuela voy a ir hasta allá y voy a disfrutar cada momento allí porque la verdad es muy bonito, es eso que llevas en ti de esos lugares, de ese lugar donde creciste, donde naciste, donde viviste, donde estuviste con toda tu familia, definitivamente no se compara con nada. Así es. No, sin duda, poder traer acá tu experiencia de vida va a dar cuenta, va a explicarle a las personas también parte del por qué las personas, los venezolanos migraron, ¿no? Mucha gente siempre asocia en cierta forma con mucha razón el hecho de la política y tal, pero también hay que entender el camino, la trayectoria individual de cada De venezolano, de cada entender persona. que bueno, sí, tiene que ver lo político allí, pero también el deseo de superación. O sea, somos personas que mucha gente ha venido desde muy abajo y desde muy lejos y pues al final quieres más, o sea, quieres crecer, quieres tener oportunidades, quieres seguridad para ti y bueno, migras buscando eso también.
No es Exacto. un derecho a juzgar a las personas que salgan, tampoco a las que se quedan. A las que se Pero, quedan. Exactamente. pero bueno, cada quien tiene una pequeña historia y hoy vamos a conocer la tuya. Fíjate que siempre estos episodios yo los separo digamos, en secciones en las que conocemos un poquito de ti y allí enlazamos un poco lo que eras, ¿no? En Venezuela, lo que hacías, para poder entender luego un poco la motivación del haber salido de Venezuela. Y finalizamos esa parte entendiendo tú ahora, ¿no? Todo ese proceso migratorio, tu adaptación, digamos, crecimiento y mejoramiento como De persona vida. para ser mejor persona para ti y para tu familia y así poder hacer esa ruta, ¿no? De cada migrante venezolano, cada quien con sus matices. Cuéntanos un poco esos 5 años antes, ¿no? ¿A qué te dedicabas en Venezuela? ¿Cómo era tu rutina de trabajo? Y bueno, cuando comienzas a tomar esa decisión de ya es un momento de irme de acá de Venezuela. Ya, bueno, eh, como acabas de mencionar, nosotros estuvimos en un instituto juntos. Yo luego que salgo del instituto quedé en una empresa, porque bueno, sales del instituto y te asignan una empresa donde ahí vas a hacer lo que son tus pasantías. En esas pasantías quedé trabajando en la empresa y estuve trabajando un año más, recuerdo, como asistente de ventas. Allí trabajé como asistente de ventas y luego me paso a una empresa de contabilidad. ¿Por qué? Porque para ese entonces ya yo estudiaba contabilidad. Entonces quería una rama que tuviera que ver con lo que yo estuviera estudiando, ¿no? Que lo que yo estaba estudiando en ese entonces. Entonces me fui para una empresa a trabajar como transcriptor contable y en esa empresa fui creciendo un poquito, primero fui transcriptor, luego me pasaron a analista, luego analista de facturación y allí iba a ir ascendiendo un poco a lo que era analista contable y todo, ¿no? Porque obviamente te daban la oportunidad de ir creciendo. Ahí en esa empresa estuve 5 años y estuve allí, la verdad, muy, muy buena empresa, un lugar donde aprendí muchísimo, muchísimo, sobre todo lo que era mi área de contabilidad. Y en ese transcurso, o sea, dentro de esos 5 años, tengo a Ignacio, tengo a mi hijo. Eh, el viaje era exactamente igual que para el instituto, o sea, tenía que viajar por 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para ir al trabajo. Tengo al niño y pues todo este permiso que te dan y todo eso, ya tengo que trabajar un poco menos horas y para ese entonces tenía 23 años, me acuerdo. Y bueno, fueron 2 años más trabajando, o sea, fueron ahí, dentro de esos 5 años estuvo ese lapso también donde fui mamá, donde me hice mamá, donde tuve el tema de la maternidad, la lactancia, todo ese tema que se ve en Venezuela. Para los que desconocen un poco, te dan un tiempo para que cubras la maternidad. Yo estuve 7 meses con mi hijo y luego inicio laboralmente nuevamente y te dan espacio para salir un poco antes del trabajo. Ya no iba a salir a las 5 de la tarde, sino que salía a las 2 de la tarde. Y tenía 2 horas para llegar a mi casa de igual forma. Entonces, bueno, esa era como que mi rutina, el viaje diario. Luego pasan estos 2 años, si Ignacio cumple 2 años. Primero se vino el papá de mi hijo, se vino a Ecuador Ok, y no le fue bien en Ecuador y se viene para Perú. Y ahí es donde yo estuve, o sea, yo estuve 4 meses en Venezuela y él estuvo o sea, 4 meses en Venezuela sin él, sin el papá del niño. Luego decidimos que, bueno, que ya yo me tengo que venir también. Yo tomo la decisión de venirme, primero porque ya él se había venido y por el niño y también por mi familia. Porque, bueno, como tú sabes, yo siempre he apoyado mucho a mi familia. Entonces, ¿qué hice? O sea, la decisión que tomamos fue que yo me venía con mi hermano. Con mi hermano, somos 3 hermanas y el varón, que es en este caso mi hermano, y se vino conmigo para entre los dos trabajar y poder ayudar a mi mamá y a mis hermanas en Venezuela.
dijimos, bueno, lo mismo de todos, nos vamos tres Sí, meses, trabajamos y volvemos. Entonces, bueno, hicimos eso, nos vinimos. Yo me encuentro acá con el papá de mi hijo, pues obvio. Nada, a trabajar, a salir adelante y todo, ¿no? Justo estaba viendo uno de tus videos donde hablan sobre el duelo migratorio y qué tan cierto, o sea, qué tan cierto se vive, porque la verdad cuando llegas acá es muy fuerte, te choca de una manera impresionante. Estuve, creo que no, como 20 días, un mes, que lo único que hacía era llorar y sufrir por el frío, y claro. lloraba y sufría y lloraba y sufría, y bueno, fue fuerte. Bueno, y eso era lo que hacía en Venezuela, ¿no? Que fue lo que me iniciaste preguntando. Trabajé en esa empresa que se trataba, era un outsourcing que llevaba la contabilidad de otras empresas. Y nada, pues yo estaba como analista de facturación, mi rutina era la misma, viajaba o sea, viajaba 2 horas de ida, 2 horas de vuelta a mi pueblo, y nada, pues ahí fue, y decido salir del país por el tema de la parte económica, o sea, en la que yo no podía ayudar a mi familia, ¿no? Porque quizás en un panorama donde yo estuviera sola con el niño y con el papá de mi hijo, hubiésemos podido mantener la situación, pero yo también apoyaba a mi mamá y a mis hermanos. Entonces, claro, ya no era tan sostenible la situación económica. Entonces, por eso decido venirme y también traerme a mi hermano para un apoyo también, ¿no? Bien. Bueno, esa parte me interesa mucho que se conozca porque, o sea, que la expliques a nivel de recorrido, ¿no? Cuando mencionas y hiciste énfasis varias veces durante 2 horas para ir, 2 horas para volver, porque eso no fue, para los que nos escuchan, no fue algo ¿cómo es que es la palabra? Sería realmente, la palabra sería provisorio, provisional, no, esto fue por muchos años, esta rutina, Sí, porque yo conozco a Angie desde que teníamos 17 años 17. y casualmente la empresa donde ella queda era el mismo edificio donde estaba la donde yo trabajaba, entonces yo pude ver todo, no verlo, digamos, pero soy consciente de que ese proceso existió y ella, incluso siendo madre, tenía que hacer este recorrido de 2 horas Exacto. para ir y 2 horas para venir. Entonces, por qué menciono que esto es importante que ustedes conozcan un poco la historia de Angie en ese segmento de su vida? Porque la mujer venezolana tiene, para muchos será un ejemplo de valentía, pero hay que reconocer que de cierta forma la mujer venezolana está construida o hecha o se hace a sí misma a partir de, pues, de la vulnerabilidad, ¿no? De tener que someterte diariamente a este tipo de rutinas que es desgastante, eres madre y tienes que incluso así eh, cumplir esos horarios de trabajo durante el trayecto. Bueno, Y bueno, importante también, sí, disculpa, importante también resaltar que como los métodos, o sea, en este caso el método de transporte que usan, ¿no? O sea, porque no es al inicio, por ahí, ejemplo, ajá, por ahí ejemplo, quería llegar. me acuerdo que usábamos los buses y luego vino el tema del ferrocarril, ¿no? Eh, Me gustaría que cuentes el paso desde que salías de tu casa hasta llegar, por ejemplo, al instituto, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso para que la gente tenga una dimensión, ¿no? De esa época de tu vida, que fue Bueno, larga. es importante que, o sea, hay dos rutas. Existe la ruta del bus, que era donde tú llegabas al terminal del pueblo donde yo vivía, llegas al terminal y te vas en un bus hasta Caracas, hasta Plaza Venezuela en este caso. Yo me quedaba en Plaza Venezuela y agarraba o sea, me subía en el metro, o sea, tomaba en la estación, la estación del metro Plaza Venezuela y de ahí iba hasta Ciudad Universitaria. Y de Ciudad Universitaria, no, ¿era Ciudad Universitaria o Los Símbolos?
Los símbolos, sí, sí. Hasta los símbolos, y de allí agarraba otro bus que me llevaba hasta el instituto, o cerca del instituto, y caminaba unas 3 cuadras, 3, 4, Ajá, 3, 2, 3 cuadras. Esa era la ruta en el bus. Y la ruta que más usábamos, que era la ruta del ferrocarril, que cuando inauguran el ferrocarril, nosotros crecimos prácticamente en esa época del ferrocarril, pues, ¿no? Esa fue nuestra adolescencia. Era llegar al terminal, agarrar un bus que me llevara del terminal hasta el terminal del ferrocarril. Ese era un viaje aprox de 20 minutos, 20, media hora dependiendo, ¿no? Porque si el terminal estaba muy lleno, tenías que hacer en la cola, esperar o darte unos pequeños golpes para poderte subir al sí. carro. Pequeños golpes. Sí, unos pequeños golpes y nada, pues te subías al carro. Habían rutas que eran un poco más económicas, habían rutas que eran más directas, que te llevaban directo al terminal, o había una ruta que hacía sus paradas, ¿no? Yo tomaba siempre el directo porque era lo más rápido. Un poquito más costoso, un poquito, no había mucha diferencia, pero te llevaba más rápido. Entonces, eso me tomaba por una autopista 25, 30 minutos. Luego llegaba al terminal del ferro, la estación Charallave Sur, en este caso, y de ahí tomaba el ferrocarril como aprox 20, media hora, 40 minutos después Sí, de que llegaba a la estación, porque ahí sí tenías que, o sea, darte buenos golpes, ahí sí era fuerte la cosa, y tenías que esperar que llegaran al menos 2 trenes para poder subir, y pues no, hacías la cola enorme. Hubo muchas temporadas difíciles totalmente que donde tenías que hacer una cola desde cierto punto y no te dejaban ingresar. Eh, el ferrocarril tenía retrasos, o sea, había de todo un poquito. De ahí, una vez que tomabas el tren, era súper rápido, 20 minutos, 20, 25 minutos ya estabas en la ciudad de Caracas. Llegabas a lo que era la estación La Rinconada, y de allí tenías que hacer una transferencia a la estación del metro de Caracas para poder tomar el tren del metro de Caracas, del subterráneo, y llegar hasta Los Símbolos. Era esa la misma ruta que te comentaba, pero con el retorno, ¿no? Con lo que era el bus en ese momento. Y llegabas desde La Rinconada, tomabas el metro desde La Rinconada hasta Los Símbolos. También para tomar el tren, el metro de Caracas era una odisea. O sea, era un también era segundo muy ring. lleno. Es que era un transporte público muy utilizado. Era un transporte público también muy económico, o sea, que él podías costear, porque la verdad sí era algo que podías costear. Y nada, te tomabas ese tren de ahí hasta Los Símbolos, y igual, ¿no? Salía a Los Símbolos, tomaba un carrito que me dejaba cerca del instituto, y del instituto caminaba un poco para llegar allí, ¿no? Y sí, pues era el carro, el ferro, el metro, después otro bus, y ya después era que llegaba al instituto. Al instituto, sí. Bueno, cosas que sí dan Todo un eso poquito el desde las ejemplo. 4 de la mañana. Es, exacto, para poder explicar lo que ella decía, a veces tenía que esperar 30, 40 minutos para subirte al tren. O sea, Sí. estamos hablando de que tú esperas 40 minutos para subirte al tren, estamos hablando de un país en 1920, o sea, una cuestión operaria, yendo del pueblo a la fábrica, una cosa súper, súper antigua, en el sentido de que estamos en un siglo de modernización de gran parte del sistema de transporte en América Latina, y estamos hablando de que hace 5 años, 6, 7 años, esto sigue siendo igual, o sea, esto no ha cambiado en cierta forma. No, Además de eso, Angie y muchos compañeros de esa época pasaban situaciones no, obviamente totalmente no muy gratas. desagradables y desanimadoras, como era el caso de que a veces robaban los colectivos, ¿no? Los buses donde ellos iban a estudiar, o de vuelta a casa, ¿no? En la tarde, porque Sí. esta misma ruta se aplicaba en la noche cuando salías del instituto.
todo el mundo Sí. corriendo, porque En yo el también me tocó instituto, correr. en el instituto, como salías un poco más temprano, como que evitabas un poco, perdón, evitabas un poco esa situación. Pero una vez que empiezas a trabajar, que sales a las 5 de la tarde del trabajo, olvídate, o sea, eso es el pan diario. O sea, todos los días, yo no sé, mira, a mí me robaron, te puedo decir que, bueno, ¿te acuerdas que siempre me comentaban en el Facebook que era, que me perseguían, que era como la preferida? Sí, no, te Yo no robaron sé muchas cuántas veces me veces. robaron. Me robaron en el bus, me robaron en el tren, me robaron en camino a mi casa. eh, Me robaron infinidad de veces, hasta dentro, en la misma zona donde yo vivía, un sábado, recuerdo, a las 8 de la mañana yendo a otro instituto donde yo hacía un curso, y llevaba un bolso con todos mis libros y eso, y me robaron a las 8 de la mañana, me jalaron el bolso y me quitaron todo, o sea, y era algo que, como dices tú, te hace bajonear terriblemente porque esas son tus cosas, son tus libros, ni siquiera es porque te robaron un celular o te robaron Sí, dinero, o no, te roban algo que te cuesta tanto comprar. Y para esa época yo hacía un curso de, mm, de asistente jurídico y pues obviamente te mandaban a comprar libros, Constitución, el Código Penal, el Código Civil y todo eso era costoso, o sea, te costaba conseguirlo, te costaba comprarlo. sí, Y entonces, para que te vinieran a quitar tus cosas, sí, eran momentos muy complicados. O sea, lo que te costaba comprar un celular y que te lo robaran, o sea, que te costara conseguir tus cosas, tus audífonos, todo, porque todo tenía un valor significativo porque te costaba conseguirlo, ¿no? O sea, no claro. era, no era fácil. Yo recuerdo que ese asunto de los audífonos, algo tan, es verdad, materialmente es nada y económicamente es nada, pero el significante de valor que tenía en el sentido de Mm, que si tú pasas 3, 4 horas solo en transporte para llegar a hacer sí, lo que vas a hacer o estudiar o trabajar, unos audífonos te resolvían la vida porque claro. escuchabas música durante todo ese tiempo con una tranquilidad y el tumulto afuera, ¿no? Porque eso que mencionabas de, ok, eran 40 minutos esperando para llegar al tren, mientras te caías a golpe ahí con todo el mundo para preservar tu lugar, luego Sí. venía una riña para entrar al tren y otra cosa, el viaje tampoco era cómodo, o sea, porque ibas No, parado, ¿no? Durante no ese era cómodo. tiempo, o te robaban allí también. Bueno, O, ahí o ocurría de te, todo, o te te metían mano. tocaban, sí, sí, te tocaban, Popularmente en asedio, Venezuela te metían mano. ese tipo de Y cosas era vida real. una vez recuerdo que subiendo las escaleras, ni siquiera era dentro del ferrocarril, sino subiendo para hacer la transferencia, me han metido la mano de una manera tan horrorosa. Se había ido la luz de una de las tantas miles de veces, que sabes que en el ferrocarril siempre se iba la luz. Sí, Y en una de esas que voy subiendo las escaleras, me han metido la mano por la parte de abajo, o sea, yo me sentí literal abusada en ese momento. O sea, yo dije, pero ¿qué pasó? Y claro, obviamente son situaciones complejas, complicadas, y a veces uno no lo demuestra ni lo saca a flor de piel, uno no dice, ay, no, me pasó esto, y no, o sea, pero si te sientes indignado, si te sientes molesto, si te sientes abusado prácticamente, porque es algo que no es agradable, pues. O sea, claro, nadie quiere que a una mujer le estén ahí metiendo mano en sus partes sin tener conocimiento ni siquiera de quién es. O sea, es algo totalmente. que definitivamente no es grato, no es agradable. Y cómo eso influye, esa dinámica, cómo influye luego en tu rendimiento. Yo recuerdo aún así que nunca fuiste mal estudiante, nunca lo No, fuiste, hablando de la parte de estudio. Tú mencionabas el ejemplo de que cuando salías a las 3 por lo menos había una especie de tiempo, ¿no? Para ir con más calma, no era la misma realidad cuando salías a las 5 de trabajar y aún más lejos porque tenías que agarrar el metro de Chacaíto, que era un metro totalmente una locura para llegar a la otra transferencia y poder montarte.
en esa pelea para agarrar la línea que te iba a dejar en la Rinconada, que era donde tomabas el tren. O sea, era una pelea detrás de otra todos los días. O sea, trabajar en Venezuela era para cualquier venezolano, tal vez, pues, por supuesto, una cuestión de orgullo, pero era todos los días, gracias a Dios, porque llegué vivo, porque ocurrían Sí, peleas, personas se caían a golpes, mujeres, hombres con mujeres, o mujeres, entre varias mujeres le caían a un hombre. O sea, tú veías cosas, los pobres viejitos. O sea, yo llegué a ver cuando los soltaban cuando, contra... cuando abrían las puertas, cuando se Bueno, pasaban yo tengo, de un andén a otro, tú se, acabas de mencionar ese ejemplo. Yo tengo acá en este dedo, no se va a ver, pero tengo una cicatriz. Eso fue en la estación de Cuba, que es la primera estación del tren. Me presionaron tan fuerte contra la puerta que cuando la puerta abrió yo no pude jalar los brazos, la puerta se uy, abrió, pero este brazo estaba más cerca de la entrada de la puerta y entró el dedo completo con todo y puerta. O sea, y el metal me sí, cortó el dedo, pero fue una yo cosa vi, fea. o sea, se veía mucho, eso se veía mucho. También me caí, recuerdo, perdón, que me caí en la estación de Charallave Sur. Bueno, en esa misma riña para ingresar, eh, es que no, o sea, era como que no era que tú caminabas e ingresabas, la gente te cargaba y te hacía ingresar. Y obviamente, en ese momento que me alzan y estamos ingresando, obviamente todo el mundo como que se dispersa y yo caigo y caí en el hueco entre lo que es la separación del tren y el andén, pues, ¿no? Esa separación que existe allí y Sí, todavía tengo, te cuento, el morado, o sea, me quedó una especie de moradito allí porque el morado era enorme, enorme. Y te juro que yo sentí en ese momento que se me partió la pierna. O sea, yo dije, aquí fui, o sea, aquí ya quedé, ya partí mi pierna, ya no hay manera. Pero sí, o sea, pasas esas cosas fuerte, fuerte, claro, fuerte, la verdad. mucha gente cuando uno cuenta estas cosas termina entendiendo de que en efecto Venezuela no es un país como con los problemas de cualquier otro país, porque hay gente, por ejemplo, yo tengo que lidiar con eso aquí en Brasil, que bueno, hay videos actuales, ¿no? De los influencers venezolanos, pero influencers también brasileños que van a Venezuela, van a las playas, van a los centros comerciales, y muestran Ajá. esa realidad y dicen, incluso hacen videos, y entonces los comentarios son en portugués, ¿no? Pero dicen, bueno, lo que aprendí es que Venezuela es un país como cualquier otro, con problemas como cualquier otro, con un gobierno que no atiende a su gente. Pero esto no son problemas como cualquier otro país. O sea, sí hay problemas como cualquier otro país, pero esto que estamos hablando son cosas que lleva años así. Esto no ha cambiado, esto está así y pues, Y, y sabes que yo analizaba un poco eso, ¿no? Con respecto a Perú y yo me subo también en lo que es acá el metropolitano, que es una especie de ferrocarril, pero es un bus que te lleva por todo y hay sus andenes, sus propios andenes que te llevan, ¿no? Y van de polo sur al polo norte. Va toda esa ruta. Y sí, vi en alguna oportunidad alguna especie de retraso y claro, la gente como que se alocaba, ¿no? O sea, como que hacían una especie de desorden y se montaban a los golpes y yo dije, bueno, volvimos al ferrocarril, dije, ¿no? Pero ahí es donde entramos a la calidad y al funcionamiento correcto de los servicios públicos. Porque, ¿qué sucede? Eso hoy, o sea, esto no es algo que suceda constantemente, porque constantemente está pasando un bus que carga personas, que lleva a las personas. Y sí, nos vamos a full, nos vamos a llenos, nos vamos apretaditos también, porque no es mentira tampoco que uno se va ahí cómodo, uno va apretadito, pero constantemente está pasando y no hay necesidad de que nadie se dé golpe con nadie. O sea, solamente es subirte y tranquilo, te subes a tu tren, a tu carro, vas ahí apretadito, si te quieres ir apretado, te vas apretado, si quieres esperar un poco más, esperas un poco más y te puedes ir un poquito más holgado. Eso va a depender de cada persona, ¿no? Pero no existe ese retraso, no existe esa deficiencia, no existe ese tema de que llegan los buses cada 4 horas, que se demora, igual que el tren. Acá también hay un tren. Eh, como el metro de Caracas, acá hay un tren, pero claro, la diferencia es que no es subterráneo.
O sea, es por la parte, no sé cómo le llaman a estos que son por encima. Y, y bien, o sea, igual, lo mismo, o sea, tú te subes, hay bastante gente, porque ahí vas a estar, vamos a estar claros, en cualquier país del mundo, lo que es un metro y un ferrocarril o un metropolitano, como es el caso de acá, es siempre más económico y mucho más rápido que un transporte común y corriente. Entonces, Exacto. esto es algo que usan en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo, tú vas a encontrar un metro y un tren saturados, porque es así, o sea, esa es la realidad. Lo que sí vas a encontrar es diferencias en lo que es la calidad y la eficiencia del transporte, porque Y la obviamente no, gente, exacto. Y claro, la gente también, pero ¿por qué la gente tenía estas situaciones y estos arranques estas euforias de querer subirse? Porque se demoraba muchísimo, porque había claro. demasiado problema, porque el tren se retrasaba, porque no llegaba a la hora, porque no había personal suficiente para detener este tipo de riñas, de problemas, o sea, no había un control, no había una educación del comportamiento de las personas dentro de ese tren. Entonces, va por ahí, ¿no? O sea, no es que estemos diciendo que, o sea, bueno, por lo menos yo no opino que sea la peor situación del mundo. Son situaciones que se pueden vivir en cada país, pero es dependiendo del buen funcionamiento que haya dentro de ese metro, de ese tren, cualquier servicio público, pues, ¿no? Sí. De hecho, yo quería hacer ese paréntesis allí en mi historia personal, nunca lo he contado, pero ya que estás tú para poder hacer verme en ese espejo cuando yo iba al Amazonas, donde yo vivía, Entonces, a la mira, profundidad del monte, de la llanura, como dicen allá. eh, pues yo igual no importaba la hora, o sea, no importaba si eran las 3 o las 5, yo tenía que estar corriendo al tren, corriendo para agarrar, pues yo iba un poco más lejos. O sea, cuando yo llegaba a Charallave, a mí me faltaban todavía 2 horas de camino para mi casa, no me claro, quedaban 30 minutos, o sea, todavía me faltaba carretera. Y yo tenía que llegar, yo agarraba un autobús que era 1 hora y 20, 1 hora y media para llegar a otro terminal, y de ese terminal, si yo llegaba antes de las 5 de la tarde, por eso para mí era importante estar en el tren de Charallave a las 3 de la tarde, o sea, el que salía de la sí, Rinconada para Charallave, porque uno salía del INSE a las 2:30, una cosa así. sí, Entonces, si yo tenía esa suerte, yo llegaba a Charallave a las 3:40 y agarraba el carro hasta la otra terminal que me iba a dejar hasta las 4:50 más o menos, y ahí podía encontrar el carro. Si yo no encontraba, si no, yo llegaba después porque perdía el tren, pues era muy difícil. Y muchas veces me tocó ir encolado, o sea, gente que no trabajaba con transporte ni nada, sino que pasaba, era del pueblo y me daba la cola. Ese tipo de realidades obviamente te hace pensar que, oye, vale la pena lo que estás haciendo, porque te quieres esforzar, porque quieres surgir, porque eso es una etapa de tu vida que la vas a mejorar en algún momento. Y bueno, esperas que los servicios públicos mejoren y esperas que el país mejore, porque claro, pues así como tú viene gente detrás. Bien, claro. bueno, después de esa introducción, digamos, no sé cómo diría la palabra, pero es una introducción bastante Extensa. completa Ajá. en relación a la dinámica. Pues, ¿cómo llega a ti la idea de emigrar como persona? O sea, no estamos hablando de lo que contaste al principio, de que tu esposo tu pareja de aquel momento había migrado antes, luego tu hijo, pero cuando se te presenta a ti la idea, ¿cómo lo afrontas, el asunto con la familia? ¿Qué recuerdas si fue fácil, no? Bueno, me voy. ¿O realmente tuviste que meditarlo mucho? No, sí lo medité mucho, o sea, sí lo medité mucho. De hecho, por eso es que el papá de mi hijo se va primero, porque yo no estaba 100% segura. De hecho, yo no quería emigrar. Entre mis planes no estaba emigrar. No era algo que yo viera posible. Yo siempre quería salir del país. De hecho, ya yo había viajado a Ecuador antes pero yo siempre había querido salir del país de viaje, paseo, algo relax, algo ir, venir, así. Pero irme del país no estaba entre mis planes. Y mucho menos por tanto tiempo. Mira, son 5 años acá en Perú y todavía no voy a Venezuela. Eh, y entonces, nada, llega esa oportunidad.
porque también hay que ser, vamos a ser claros con el tema de poder migrar, que no es fácil, tampoco es que tú tienes el dinero y, o sea, te cayó el dinero y te fuiste o tenías el dinero. El dinero o sea, en mi caso llegó por una persona, o sea, que yo no esperaba y gracias a Dios esta persona nos pudo ayudar y pudimos salir del país, o sea, porque tampoco era algo tan sencillo como que tener el dinero para poder migrar, ¿no? O sea, no era como que tampoco lo que tenías en ese momento. Esta persona nos presta el dinero y primero fue en el caso del papá de mi hijo y luego ya, o sea, yo no puedo ir, ¿no? Eh, pero no es algo que, como decía un amigo en una oportunidad, tampoco todo el mundo tuvo la oportunidad de emigrar. Ahí hubo mucha gente que también quería salir del país y por situación económica no podía, o sea, porque no Correcto. tenían el dinero. Entonces tampoco es algo que es tan sencillo. Yo me vengo con mi hermano, como te digo, o sea, con la intención de trabajar unos meses y luego regresarme. O sea, esa era mi intención. Porque la verdad no quería migrar, o sea, yo no quería estar, y menos, o sea, jamás me imaginé que iba a quedar acá en Perú. Yo, lo de Perú fue circunstancial por lo que te comento que el papá de mi hijo estuvo en Ecuador, no le fue bien en Ecuador y se viene para Perú. Y en Perú, para ese entonces era un poquito más fácil de conseguir empleo de lo que era en Ecuador porque en Ecuador sí había un poquito más de regulación en cuanto al migrante, ¿no? Tenías que sacar Ujú. documentos, tenías que sacar cierta cantidad de requisitos y toda la cosa. También pudo haber sido por la ciudad donde llegó, porque también entiendo que hay personas que les ha ido mejor. Es que siempre he opinado que cada situación y cada circunstancia de cada persona es diferente, es totalmente diferente. A algunos les va bien en algunos lugares, a otros no les va tan bien en algunos lugares. Todo va a depender de las circunstancias, de la situación, de las personas que encuentres en tu camino, o sea, todo va a depender y del esfuerzo y del trabajo que tú hagas también, ¿no? Porque eso también es muy importante. Entonces, bueno, yo llego acá, como te digo, llego por eso, porque él se viene para acá y aquí decidimos llegar y trabajar, pues, ¿no? Lo que te comentaba. Bien, fíjate que no todos pudieron migrar, en efecto, y también hay una condición de que el perfil migratorio venezolano fue cambiando cada año, ¿no? Los primeros que pudieron salir, vamos a ponerlo así, salían con un boleto aéreo, Ah, compraban un exacto. boleto aéreo y se iban. Esos fueron los que migraron hace 7, 8 años Más aproximadamente. o menos, sí, entre 2015 a 2016, 2000, no, 2014, 2017, más o menos está ese perfil migratorio, un perfil, vamos a decirlo, un perfil más Más, poco más, planificado, más, más más pensado, planificado, exacto. un poco Más más, planificado. digamos, desde el punto de vista ligado al sector profesional, empresas le dan la oportunidad de ir a trabajar a los países donde estaban. Personas que ya conocían otros países, de hecho, perdón, que conocían otros países, que ya habían viajado mucho de alguna manera. Exacto. O tenían amistades fuera y esas amistades ya los esperaban, ¿no? Que era un poco el caso que tú tuviste. Y luego venía otro perfil migratorio de personas que, pues, ya con una situación económica personal en Venezuela, pero con dificultades para viajar, tienen que optar a una ayuda económica, en tu caso, como les prestaron el dinero, o otras personas que, pues, agarraban carretera, ¿no? Sí, Y que a se la iban suerte, caminando también. que se Bueno, iban eso caminando. de los caminantes vino creo que un año y medio más o menos después, un año y medio, 2020, no, sí, para aprox. 2019, Sí, 2019 adelante porque los agarró fue antes de la pandemia, eso lo de los sí. caminantes. Y bueno, ya lo que todos sabemos. Entonces, ese perfil migratorio es importante entenderlo porque también va a describir el país a donde la gente estaba yendo, ¿no? Perú, Ecuador y Colombia se convirtieron entonces en los tres países donde más llegó venezolano debido a la proximidad con las fronteras, daba para llegar en autobús, a pies o como fuera y en algunos casos porque ya habían conocidos allí. Y mucha gente tomó esos países como puente, ¿no? De ahí se fueron a otros países, Chile, Argentina. Bien, hablando entonces de esa salida, ¿no? De esa decisión,
llegas a Perú. Al principio comentabas, ¿no? De esos días duros, difíciles de poder asimilar, que ya no estás en Venezuela, que ahora estás en otro país, pero que también tienes que encontrar tu lugar allí, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue entonces darte cuenta que no eran 3 meses que ibas a estar allí, ¿no? Sino que la Fueron tres cosa, años para encontrar mi lugar, te wow. cuento. Fueron No, 3 años. cuéntanos cómo fue, cuáles fueron esas primeras zancadas que dabas tratando de salir, ¿no? De respirar en el sentido emocional en el que uno entra, porque todos pasamos por Sí, ahí. es que sí, obviamente. Yo lloraba mucho, me acuerdo, yo lloraba mucho. Me costó mucho, mucho, mucho. Fue muy complicado. Pero no imposible. Recuerdo que estuve un mes aprox sin trabajar y bueno, hasta que dije, nada, ¿a qué viniste tú acá? ¿A trabajar o a sentarte a llorar? Y me empecé a buscar, armé mi CV. Obviamente tú vas como tú vienes con cierta preparación, no digamos que del todo, pero vienes con cierta preparación, con cierto CV, con cierto currículum. Entonces tú dices, bueno, algo tengo que encontrar que se adapte un poco a mi trabajo en Venezuela, ¿no? Y yo preparé mi CV, yo dije, no, yo aquí voy, Canadá, dije, ¿no? Y preparé mi CV, como venía con pasaporte vigente, entonces yo decía, no, acá estoy, pero reina, dije, estoy reina, yo sigo Qué trabajo, loco el que no me contrate. ay de él, el que no me contrate, dije yo. Bueno, y me preparé mi CV y me fui. Me acuerdo que fui al centro comercial que estaba cercano a la casa y yo dije, voy a buscar, tenía ya varios conocidos que habían conseguido trabajo, pero como en una especie de mercado. Y yo no me veía allí, yo decía, no, en un mercado, no, no, yo me voy al centro comercial, dije, ¿no? Y me fui al centro comercial y empecé a entregar mi CV, pero no en todos lados te lo recibían, pues no, no. Mm, En esa época, eh, los venezolanos como que no estábamos bien vistos, no porque hayamos hecho algo malo, sino porque no teníamos documentos, aparte de eso no nos conocían todavía, o sea, ujú. no había como una aceptación para ese entonces de la migración venezolana. Y en esta caminata consigo un restaurante que es muy conocido acá, que se llama Rústica. En ese restaurante había un joven que era venezolano también y me dice, mira, acá no están buscando en este momento, o sea, dentro del restaurante como tal no están buscando, pero toma este folleto, me entrega un volante de un grupo de personas que hacían como una especie, ¿cómo te digo? ¿Cómo se llama esto? Ellos hacían socios a Ajá. personas común y corriente de el restaurante, de su club, de sus hoteles. Eran unas membresías que se vendían. O Ok. sea, era la membresía de ser socio de esa, ¿eso cómo le llaman? Ellos son Sí, del grupo, ¿no? La una franquicia. franquicia esa. Ellos son una franquicia. Entonces yo dije, ya, bien, me gusta, dije, voy a intentarlo y de verdad llamé, contacté a las personas y me dijeron automáticamente, o sea, cuando me voy a la entrevista, bueno, obviamente me arreglo todo, ¿no? O sea, la presentación, ¿no? Me voy y nada, me aceptan de una vez, ¿no? Me hacen una especie de prueba para lo que es call center. Y no, o sea, ahí bien, o sea, igual yo atendía todo esto, pero ellos ya no quieren que yo sea call, sino que me vaya directamente a atender al cliente. O sea, que yo Ujú. vaya y atienda personalmente al cliente, converse con el cliente y le ofrezca lo que es el brochure de lo que tenemos. Y así lo hacemos, pues, o sea, me llevan, recuerdo que te citaban en un restaurante a partir de las 4 de la tarde, citaban también a los posibles clientes y tú tenías que mostrarles el brochure de lo que iban a adquirir. Yo era la persona, era como, yo era liner y la otra, y había un cerrador.
que era el que hacía la parte de los números y todo eso. Yo solamente claro, explicaba lo que era el brochure. Cuando ingreso allí, bien, la verdad me gustó mucho porque era algo que se adaptaba un poco al horario que necesitaba porque yo estaba con el niño, entonces me quedaba todo el día con él y su papá regresaba en la tarde y podía quedarse con él. Entonces, ¿qué hacía? Yo a las 4 de la tarde lo dejaba en un cuidado y a las 6 7 que él llegara lo recogía. Entonces se adaptaba un poco a la situación porque también era el tema de que no tenías con quién dejar a tu hijo. O sea, no había claro. manera y aparte de eso, un cuidado con todas las cosas que te decían del país, porque de afuera también te llenan la cabeza de cosas, te dicen un montón de cosas y claro, hay parte que es cierta, no se va a negar que no hay realidad, o sea, hay realidades que no se pueden ocultar, pero claro, o sea, entonces tú vienes con toda esa cosa y tú dices, wow, y una guardería, y si no lo cuidan bien, y si me lo maltratan, y si por ser venezolano, y no sé qué, no sé cuánto, te llenas la cabeza, y yo decía, bueno, 2 horitas es poquito tiempo, o sea, no es como que un tiempo tan extenso como para que vaya a pasar algo, decía yo. Y así, pues, o sea, empiezo a trabajar ahí, muy bien, me gustó, ahí estuve, hice dinero en comparación a mucha gente que llegó aquí ganando menos del sueldo mínimo, porque yo recuerdo que aquí hace 5 años los venezolanos ganaban menos del sueldo. Menos del sueldo mínimo era lo que le pagaban. De hecho, al papá de mi hijo y a mi hermana les pagaban menos del sueldo mínimo. Y yo en ese mes, el sueldo mínimo estaba aquí 900 soles y yo llegué a ganar 1.700 soles. Nunca se me va a olvidar ese número, lo tengo acá, o sea, acá. Porque logré vender, logré adquirir clientes. Pero ¿qué sucede? Esto no era algo formal. Esto no Claro. era una empresa formal, esto no era una legalidad, o sea, no había ninguna formalidad, nada. Y la señora te pagaba cuando quería, o sea, lo que te decían era, es que ahorita no nos han depositado, no ha llegado la plata, no sé, o sea, era una cosa, trabajé, me acuerdo que con colombianos y peruanos, y un venezolano, bueno, dos venezolanos que un chico súper chévere, súper pila, súper activo, y que fue el que me entrevistó, me conoció y todo, y quiso que yo trabajara con ellos. Y sí, o sea, realmente, y tú veías, incluso había una chica de otro grupo, porque se dividía como por grupos, que trabajaba con ellos y vivía en San Borja, que es una zona más costosita de acá de Ujú. Perú. Y ella ganaba muy bien, y ella hablaba conmigo y me decía, no, acá vas a ganar muy bien, la verdad es que es bien, todo eso. Sí, o sea, me gustaba, pero no era algo tan estable. Además, había una inversión. O sea, yo tenía que invertir en mi cabello, en mis uñas, en mi Claro. cara, en todo porque era presentación. O sea, yo tenía que estar presentable para el momento de atender al cliente. Entonces yo dije, o sea, estaba en la situación de si era rentable o no era rentable. Y ahí Claro. estuve un mes y medio, me acuerdo, porque nos tocó mudarnos del lugar donde estábamos. Esa fue una etapa también bien difícil. Eh, Como te digo, la aceptación fue muy buena, o sea, en el trabajo como tal fue muy buena, es porque trabajaba con colombianos, trabajaba con... La señora muy poco la veíamos, trabajaba era con colombianos y venezolanos. Entonces la aceptación era bien chévere, era algo cool, o sea, era un ambiente de trabajo agradable. Ok. Pero el tema del pago era imprescindible para mí, porque aparte venía llegando, o sea, no tenía ni para, o sea, invertía secándome el cabello y eso era porque aparte que llego acá, mi plancha de cabello y la conecto y ¡pum! Explotó, porque la electricidad no es la misma, acá el voltio es de 220 y el mío era de 110 y yo Dios imagínate mío. mi plancha y ¡pum! Y yo, ok, ¿y ahora con qué me arreglo el cabello? Decía yo. Ahora la plancha calentó de verdad. Sí, y tenías que invertir, ¿no? Entonces era todo ese rollo. Y bueno, viene el tema de la mudanza, que también fue un tema bien complicado porque cuando llegamos acá vivíamos dos familias en un departamento, porque era lo más accesible, o sea, era lo mejor que podías pagar entre dos familias. Pero esta familia ya habíamos, sabes que la convivencia no es nada fácil,
para Ujú. nadie. Y entre personas que no se conocen, bueno, peor, ¿no? Entonces, bueno, la convivencia estaba siendo complicada y ellos deciden irse, ¿no? Que es también aceptable, que es lógico. Ellos deciden irse, pero nosotros nos quedamos en el limbo porque no podíamos pagar el departamento solos. Y entonces tuvimos que salir a buscar casi que 2 días, uno o 2 días antes de mudarnos. Y fue bien complicado porque estuvimos caminando por horas y horas y horas, andábamos con el niño y recuerdo que llegábamos a todos lados y nos decíamos con niños, no, más de 2 personas, no, más de una, o sea, no podía ser así, porque éramos tres, pues, ¿no? Era el papá de mi hijo, el niño, mi hermano y yo. O sea, no podía ser 4 personas con el niño, no. En todos lados no te aceptaban niños, en todos lados no te aceptaban más de 2 personas. Todos venezolanos. Sí, y venezolanos, qué complicado, es costoso, no era económico, para ese entonces era mucho más costoso que ahora, creo. O sea, sigue siendo lo mismo, o sea, siguen siendo los mismos precios, los precios se han mantenido. Entonces, pero claro, hoy en día es mucho más fácil pagar porque tienes una economía primero diferente, ganas un poco más, ya nadie te paga sueldo mínimo, ni menos de sueldo mínimo. Eso acá en Perú ahorita o sea, actualmente no es así. Eh, y claro, en ese entonces sí fue muy complicado, o sea, era hace 5 años. Fue muy complicado, fue muy complejo. O sea, si tú llegabas aquí, yo recuerdo que nosotros llegamos aquí con $200 nada más y fue para pagar el alquiler un mes. O sea, fue un mes nada más. De resto ya tú tenías que ver cómo resolvías. Y yo me acuerdo que yo llegué y yo decía, todo es económico, todo es barato. Yo con $1 compro no sé qué, compro esto, compro aquello. Y no, o sea, no es así. Cuando empiezas a trabajar y cuando empiezas a producir, y cuando empiezas a ver, dices, no, no es tan barato como parece, ¿no? Tienes que pagar pasaje, acá el pasaje no es económico. Acá los pasajes son, o sea, te cuesta una ruta larga, te cuesta 5 soles, que es más de $1 acá en Perú. Entonces, bueno, así, o sea, es dependiendo de cada caso. Y bueno, ese día fue fatal porque salimos a caminar, no conseguíamos alquiler hasta que yo llegué a un punto de explote que me puse a llorar y dije, Dios mío, ayúdanos porque ya no podemos más y tenemos un niño, o sea, ¿qué hacemos? Y llegamos a un edificio, me acuerdo que conocimos a una chica que era testigo de Jehová. Ajá. Increíblemente, o sea, te pasan las cosas así como de Dios también. Bueno, ella nos conoce, recuerdo que nos invitó a un café porque me vio llorando y toda la cosa, ¿no? Entonces nos invitó a un café, ingresamos a su departamento, eran venezolanos también y vivía ella con su pareja y su hijo. Y nos invitaron a un café y eso, estuvimos ahí conversando, ¿no? Contándole un poco la situación y todo, ¿no? Y nos vamos, pero cuando nos vamos, ella no nos llama, pues no, nos dice, no, nos dio su número, entonces nos llama y dice, no, ¿para qué? O sea, me imagino que en el momento que nos vamos, lo conversa con su esposo y toda la cosa, a ver si existe la posibilidad de que vivamos todos juntos. Era una cosa loca, pero tú tenías que vivir con gente que no conocías cuando llegaste. O sea, tenías que vivir con gente que en tu Claro. vida habías conocido. Y, y ella nos llamó y nos dijo que si queríamos compartir con ellos el departamento y todo eso. Y así fue, nos mudamos con ellos. Increíblemente nos mudamos con ellos, estuvimos un tiempo viviendo con ellos, pero su destino no era este, ellos iban para Chile. Entonces deciden irse a Chile, pero gracias a Dios en ese mismo edificio donde vivíamos, alquilaban habitaciones, que ya ahí fue un lugar donde nosotros podemos encontrar solo para nosotros cuatro. Y alquilaban Ok. habitaciones, no nos ponían tanto pero para alquilar, aceptaban al niño, podían vivir 3 personas y todo bien. Y en esa parte, digamos, esa parte no, esa fase de entre que llegas, trabajas un mes y medio como vendedora, digamos, ¿no? En Liner, sí, esta, le llaman eh, liner acá. Y, y y luego el alquiler y la mudanza, ya tenías documentos de Perú. no Ok. no tenía documentos para ese entonces. Había hecho como la inscripción por la página web Mm. y toda la cosa,
y luego era como que formalizar, llevar los documentos, tomar la foto y todo eso. Para ese entonces, ya viviendo en el departamento, yo consigo otro trabajo que es en una cabina de internet, que me quedaba cerca del edificio, o sea, me quedaba al pie del edificio, al pie del edificio, entonces era mucho más fácil. Trabajaba 8 horas y, y no era tan complicado, o sea, era ahí, Claro, me funcionó, o sea, en ese momento me funcionó, pero el sueldo era, era terrible, o sea, te alcanzaba para el alquiler, para los gastos, para eso, pero no era una cosa, recuerdo que empecé ganando la primera semana 150 soles, y para ese entonces el sueldo mínimo era de 200, será 250 soles aprox, y tú ganabas la semana, 150. Sí, la a la semana, semana 250. la semana. Y sí, pues obviamente de alguna manera, no, es que no quiero tampoco que suene mal, porque yo en estos 5 años he aprendido a tenerle mucho aprecio a Perú y a conocer también muchísimas cosas y a entender muchísimas cosas. Pero sí, gané poco, luego iban pasando las semanas y te iban subiendo un poco el sueldo y así, pero no ganabas más de sueldo mínimo. Siempre ganaste, o sea, gané menos de sueldo mínimo. Ahí estuve 5 meses en esa cabina de internet, atendía a los clientes, veía la parte de librería, de cabina, o sea, de internet, de computadoras para que jugaran y todo eso, para que hicieran CV, para que hicieran todo tipo de documentación. Y allí estuve 5 meses mientras vivía en ese mismo edificio. O sea, viví creo que aprox 2 meses con esta pareja y ya ellos se van a Chile y ahí nosotros nos independizamos, pues, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto pagaban? Por ejemplo, cuando lo de la habitación que se quedan solos, a nivel de soles, ¿cuánto tenían que pagar mensual? Ahí pagábamos 440 soles, 440 Ok. soles. Y en asuntos, por ejemplo, de comida, ¿cuánto necesitaban mínimo aceptable al mes de comida? Para ese entonces se necesitaban al menos 300 soles, Ok, 300, 400 soles, era lo que podías gastar por lo menos para nosotros como familia, que éramos cuatro, ¿no? O sea, ojo, te hablo de una vida limitada. claro, No llegando, te estamos hablo con llegando. gastos de que, por ejemplo, en Venezuela yo le compraba al niño Nestum, qué sé yo, ¿cómo se llama el otro? Cerelac y esas cosas, ¿no? O sea, era muy limitado, era lo que podíamos y ya. O sea, no era tampoco mucho. Era Excelente. una vida limitada, pues, ¿no? O sea, era algo. Bueno, Eh, no fue fácil, ¿no? Es una etapa de adaptación, es una etapa también de algunas improvisaciones también, porque es sí, verdad que, bueno, eso que mencionas de haber caminado muchas horas con el niño, eso no está en ningún plan cuando no, sales de Venezuela. O sea, eso por la cabeza no te va a pasar, que va a aparecer un ángel para decirte, bueno, quédense con nosotros. O sea, eso no pasa en la cabeza de no nadie. pasa en la cabeza de nadie. Entonces, La verdad es que no. verte en esa situación, ¿no? Y escuchar, porque aquí es verdad lo que uno sabe, amigos, uno no tiene amigos en este tipo de situaciones, eres tú y nadie más que tú y tu familia, tu entorno que está allí contigo, porque aunque nos conocemos desde hace muchos años, aquí yo me estoy enterando con todos esta realidad, ¿me entiendes? O Mm, sea, es una realidad que solo le compete al migrante y que la carga consigo misma, son parte de sus historias sí. y si no hubiera aparecido nadie en esa tarde. Y hasta ni tu familia en Venezuela se llega a enterar, porque obviamente tú te limitas a decir muchas cosas por de alguna manera no preocupar, no alarmar, no hacer un mundo en algo que de alguna manera puedes solucionar, ¿no? O sea, son cosas que se te presentan, definitivamente nunca va a ser fácil, pero que, bueno, también te tienen que pasar, como dicen por Bien, ahí. estamos en esa etapa, ¿no? Esa sección digamos, de Perú, ¿no? De esos inicios. Hasta ese momento y hasta ahora, ¿no? 5 años después, ¿fue lo más duro que tuviste que atravesar o vino algo mucho más fuerte, ¿no? A nivel de adaptación, de mudanza, trabajo, situación personal. Creo que lo más duro que he tenido que atravesar es la adaptación.
O sea, a mí me costó mucho adaptarme a Perú, me costó mucho entender muchas cosas, eh, a veces comentarios de la gente, el hecho del sueldo que tenías, las pocas posibilidades que tenías, porque para ese entonces teníamos muy pocas posibilidades, o sea, no había un campo grande en el que tú pudieras decir, wow, voy a hacer esto, voy a intentar hacer esto, no, o sea, ahí ese proceso fue muy difícil para mí, o sea, era un tema que yo lo único que hacía era decir en mi cabeza que yo iba a volver a Venezuela. Pero entonces se vuelve esa carrera de cuando te vienes, que intentas conseguir el dinero, ahora de regreso. Sí, Entonces estás en esa constante búsqueda de cómo hago el dinero para volver, o cómo hago el dinero para volver y no volver sin nada, porque, o sea, ya no tienes una base, ya no tienes nada, o sea, solamente lo que tu sueldo y ya, que es también parte de lo que aprendes, ¿no? En el proceso, porque, por ejemplo, nosotros no teníamos esa educación financiera de que era ahorrar, de que era buscar otros ingresos, ver otras opciones, o sea, esa educación nosotros no la teníamos, porque ¿qué hacíamos nosotros? Teníamos un trabajo y con ese nos manteníamos y nos iba bien y podíamos salir y podíamos compartir y podíamos comprar la comida y podíamos hacer muchas cosas, pero acá era cobrar, pagar alquiler, comprar comida y una que otra salida, compartir, para los cumpleaños una tortica, o sea, una cosa mínima, no era como que algo que pudieras, entonces yo, claro, yo eso me pegaba mucho porque yo decía, uy, yo tenía una vida hecha, yo tenía cosas en Venezuela, tenía amigos, tenía gente con la que compartía, salía, a lo mejor no salía todo el tiempo, pero salía cada cierto tiempo, entonces acá no te chocas con esa realidad de que es solamente trabajo, casa, trabajo, entonces es complicado. Yo creo que eso fue lo más complicado para mí, o sea, sí. esa adaptación. Esa Yo creo que adaptación. también, no sé, al final eres madre, ¿no? En ese Ah, proceso y quieres que proveer cosas y proveer espacios donde tu niño tenga de cierta forma parte de lo que tú tuviste, ¿no? De esa claro, cuestión de alegría en las fechas, sí, cumpleaños, en los diciembre, ¿no? Y llegan esas épocas y en las que tú pues estás en tu situación personal. sí, Estás atravesando toda esa, no sé, conmoción, pues no es una rabia, es una conmoción interna de juzgarte a ti mismo, tome una decisión bien, mal, tu familia está allá y tú sabes que no están bien, o sea, que la están pasando mal y no los puedes ayudar a ellos, no los puedes ayudar a ti, a tu gente. Es difícil de poder explicar porque todo ocurre aquí en la mente, ¿no? Es un diálogo interno que tú tienes contigo mismo. A veces no tratar de transpirar eso porque te estás convirtiendo o tratas de convertirte en una persona que emite luz, ¿no? Delante de tu hijo que viene creciendo, ¿no? Que no exacto. quieres Eso que es él te lo vea más así. difícil de todo, eso es lo más complicado. Siempre hacerte el fuerte, porque hay una persona que te está viendo, ¿no? O sea, que a la que no sabe absolutamente nada de lo que está pasando, de lo que está sucediendo y que definitivamente tiene que ser igual de feliz, igual de vivir su infancia como de alguna manera le corresponde, ¿no? Porque yo porque tengo que estarle diciendo a mi hijo, no tenemos esto porque estamos así, porque no, o sea, no era algo que podías hacer. Entonces, nada, te tenías que hacerla fuerte, tenías que hacer. Y creo que esos años, esos primeros 3 años, pero yo siempre hablo de los primeros 3 años, fueron muy complicados, fueron muy complejos. Yo pasé por ese proceso de, como te digo, en ese momento estaba en esa cabina de internet y podía manejar el cuidado de Ignacio, pero luego viene el tema de no tener quien me lo cuide, porque luego me vuelvo a cambiar de trabajo. Entonces, existe ese proceso de dónde lo dejo, con quién lo dejo. Yo lloraba, te juro, yo lloraba porque yo decía, ¿con quién estoy dejando a mi hijo? ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo estará? O sea, y era una constante llamada, una videollamada, un mensaje, o sea, era una cosa que o sea, maternalmente era complejo.
Sí, sí. Pero buscabas la manera de sobrellevar, ¿no? Las cosas, de solucionar. Yo siempre, gracias a Dios, he sido mucho de solucionar, de buscar soluciones y no estancarme en el problema, porque si no, o sea, definitivamente no pasa nada, o sea, te quedas ahí y no pasa. Crees que Ignacio, eh, digamos que tuviste épocas muy tristes, ¿no? De dejar todo. No digo rendirte, pero sí cuando uno se cuestiona unas decisiones, uno empieza a sentirse que no valió, ¿no? Pero Sí, ¿crees que Ignacio influyó, eh, porque al final ya son 5 años que llevas en Perú? Podías haberte devuelto, ¿no? Esos primeros 3 años, ¿no? Al ver sí. que tu niño viene creciendo, no sé, en Venezuela no nos has contado de eso, pero tal vez tienes familiares que tenían niños, entonces tú empiezas a sacar la cuenta, él estaría ya con sus primitos y bromas y aquí él no tiene familia, Sí, ¿no? llega una temporada en que lo pienso mucho, ¿no? En que yo pensaba, yo decía, wow, Ignacio no está teniendo la misma niñez que tuve yo en algún momento, o sea, no juega, no sale con sus amiguitos, no, o sea, nada. Pero llega la temporada del colegio, llega la temporada del colegio y eso ayuda, o sea, la verdad eso ayudó mucho porque es muy bonito, además que la educación aquí es diferente, un poco diferente a la de Venezuela. Te involucran un poco más a ti como padre, definitivamente, te involucran en todo, hacen actividades constantemente entonces, claro, el que él fuera al colegio, le encantaba el colegio. Cuando él llegó al colegio era una cosa que era una alegría enorme para él. Entonces, claro, cuando él empieza el colegio hay una motivación más bonita, o sea, mejor, porque tú, wow, lo ves todos los días, te levantas temprano, lo llevas al colegio, luego te vas al trabajo y luego lo pasas a recoger. Y entonces está, todo eso era bonito. Lo único que, bueno, con el tiempo llega otra vez otra temporada donde él se cansa porque pasaba todo el día allí. O sea, él Claro. pasaba desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, era colegio en la Wow. mañana y cuidado en la tarde. Entonces, claro, obviamente él ya llegó a un punto en que se aburrió, en que ya no quiero estar acá, mamá. O sea, ¿por qué me tienes acá todo el día? Y lloraba, pues Sí, yo lo tenía que sí, dejar en el colegio y se quedaba llorando. Al principio emocionadísima, pero a mitad de camino para abajo, o sea, eso fue y otro proceso más complicado y así. Pero es parte de, ¿no? O sea, creo que hasta ahora lo veo como parte de, claro que fue muy complicado, pero sí, era parte de lo que teníamos que vivir, tanto para él como para mí, como para su papá, como para todos. O sea, eh, perfecto. él hoy es un niño muy bonito, muy noble, muy tranquilo, no tranquilo no, es tremendo. Pero está feliz, está contento, obviamente con sus cosas de no querer ir al colegio, tú sabes que es normal, todos los Es niños creo que normal. por eso. Pero va al colegio, ya sabe sumar, restar, sabe leer, sabe, o sea, un montón de cosas y como te digo, la educación aquí sí es bastante diferente, o sea, es- es- o sea, te involucran a ti más como padre, yo paro haciendo tareas todo el tiempo. Creo que en Venezuela no era tan así, o sea, tú solo te ponías a hacer tu tarea porque la maestra te mandaba una tarea, qué sé yo, una vez al año, no sé. En cambio, actualmente acá sí, es más, te involucran demasiado, perdón, Eso es importante, ¿no? en actividades, en situaciones. Y creo que eso fue un impulso para mí, o sea, verlo tan feliz a él en todas las actividades, en todo lo que teníamos que hacer. O sea, creo que fue un total impulso. Definitivamente Ignacio siempre ha sido un impulso para mí, una motivación y eso ha sido muy bueno, ¿no? Muy bien. Bueno, nos contaste esa etapa un poco tumultuosa, ¿no? De Perú, ¿no? La llegada, la adaptación, aprender a entender el país también, ¿no? A su cultura, entender a su gente, ver cómo Ignacio también abre paso allí entre la gente Mm, peruana, conoce amiguitos. Eso también es importante porque él va creciendo allí en ese país, empieza a entender que ese es su lugar, ¿no? Que él tiene sí, familia en otro lugar, preguntará,
tendrá interés, pero él comienza a ver una conexión y a sentirla, por supuesto, como parte Suya. de su crecimiento, exacto. Y eso es Empieza a sentir la vital. suya. Ujú. Delante de todo eso, ¿cómo ves, cómo lo ves a él en el sentido de que se involucra? ¿No? ¿Qué cosas te cuenta de la escuela, Se de involucra que en todo. aprendió? Se involucra total hasta el punto que él hoy es peruano. Él no es venezolano, él es peruano. Él dice, no, yo soy peruano, Esa, se sabe el himno de Perú, se sabe el himno del colegio, se sabe la canción Contigo Perú, o sea, se sabe muchas cosas, ya es de un equipo de acá de Perú, de fútbol, sí, o sea, definitivamente él es peruano, pero hay mucha gente que critica eso, que lo juzga, que dice, pero ¿por qué le permites esas cosas? Y no sé, pero es parte de lo que estamos viviendo, o sea, yo no le puedo que no es exigirle a la mi edad hijo, para recriminárselo, o sí, sea, o sea, yo no él es le puedo pequeño. exigir a mi hijo que sea, que no diga que es peruano, o sea, decirle, no, es que tú eres venezolano, que tú no puedes decir eso, no, o sea, eso es lo que él está viviendo, es lo que él está creciendo, es lo que él está palpando, o sea, es algo que tiene que vivir, y él más adelante, o sea, yo le hablo de Venezuela, le muestro de Venezuela, le muestro dónde vivimos, en nuestra casa, en nuestra parte de nuestra cultura. De hecho, Ignacio ha hecho muchos actos en su colegio de música venezolana. O sea, yo Sí, lo involucro, pero él está acá y él vive acá y él va al colegio con los niños de acá y él habla como hablan acá. Entonces, hasta yo ya hablo como hablan acá. Entonces, es parte de lo que vivimos. O sea, ya a estas alturas yo no puedo decirle a mi hijo, mira, no, tú tienes que ser venezolano porque tú naciste en Venezuela. No, o sea, yo quiero que mi hijo sea feliz, que sea sano, que viva, que disfrute cada parte de su vida. Entonces yo no puedo inculcarle a él, es que tú eres venezolano y no puedes querer claro. las cosas de Perú. Entonces imagínate el daño emocional que yo le hago a él. No, y al final lo que uno termina mencionando, ¿no? Y ahí con eso mencionamos un poco el asunto de la xenofobia, que es un tema que por supuesto, al venezolano siempre ha sido Un una punto, mancha, sí, un punto de criticidad. No puedes ser xenófoba con tu propio hijo, o sea, decirle tú no no, eres peruano, o sea, tú no te puedes comportar porque tú eres, o sea, le estás aplicando el veneno del que tú dices quiero sí, curarlo, o sea, que no llegue eso a él. No, es al final la nacionalidad, eh, la la lleva venezolanidad él, o es, sea, perdón, la nacionalidad es un gerundio, es un verbo en acción. Yo soy nacido en un lugar, pero yo estoy viviendo en otro. Entonces yo tengo que adecuarme, tengo que adaptar, tengo que ser feliz, obviamente. Tengo que sí, respetar, y a veces respetar, por supuesto, hay una línea finita en el que él dice, yo me siento peruano, porque estas son las cosas que me están, los valores que estoy aprendiendo, la historia que estoy aprendiendo, y en esa línea finita habrán los del otro lado que dicen, pero ¿por qué le enseñas eso? No, si él no sí, es que yo no se lo estoy enseñando, él lo está viviendo. ¿Cómo claro. decirle a la escuela, no, vas a partir las 4 horas de clase en dos de historia de Venezuela y en dos de Y historia de... Pero porque no, no, ya eso compete a los padres, obviamente como tú bien ah, vienes haciendo, hablarle de vez en cuando de su país, ¿no? De su gente, de su historia. Eso también es importante y él va a decidir, eh, pues, él sí cómo él quiere va a hablar. conocer Venezuela, él le gusta, o sea, claro, él se vino a los 2 años y obviamente no sabe mucho de Venezuela, pero él siempre dice, mamá, ¿cuándo vamos a Venezuela? ¿Vamos el otro año a Venezuela? ¿Cuándo es que vamos a ir a Venezuela? ¿Y cuándo es que me vas a llevar a Venezuela? Y, o sea, esas cosas son importantes y me llenan porque yo digo, wow, le interesa, qué bonito. Eh, no es, o sea, claro, no es lo mismo que siento cuando me dice que es peruano. O sea, yo siento así como que, pero, o sea, ¿qué le puedo decir? Es lo que él lleva. Y qué bonito, porque ahora él, Dios mediante, va a tener una nacionalidad, bueno, si seguimos acá, va a tener una nacionalidad peruana y una nacionalidad venezolana. Eso fue otro tema que discutí en alguna oportunidad donde te dicen, ay, ¿por qué quieres la nacionalidad peruana para tu hijo? O sea, yo a mi hijo no le voy a quitar oportunidades. O sea,
Quizás Perú le pueda dar oportunidades que Venezuela no le pueda dar, o quizás Venezuela le va a dar oportunidades que Perú no le pueda dar, o sea, eso va a depender, y desde el punto de vista que él lo vea, y desde el punto de vista que él lo aproveche, que él lo sepa aprovechar. Entonces, eso no va a depender de mí, él va a crecer, él va a madurar, él va a tener una vida, él va a hacer sus cosas y ya él va a decidir qué es lo que es mejor para él, qué es lo que él quiere. Y o sea, yo no tengo, yo ahorita solamente lo estoy formando y lo estoy ayudando a que crezca sano, feliz y que sepa, que tenga criterio propio, eso es muy importante. Pero más allá de eso, yo no puedo decidir la vida que él vaya a tener. O sea, siempre guiándolo por el mejor camino, obviamente, pero ya más adelante él decidirá, ¿no? Totalmente. Bueno, Angie, ahora te voy a hacer preguntas. Son preguntas, digamos, un poco más específicas, y tú respondes con lo primero que venga a la mente, que trata de no reflexionarlas tanto. Ah, ok. Eh, Algo bueno de Perú, algo bueno. Algo bueno de Perú. El emprendimiento, creo. Lo mucho que te enseñan a trabajar. Okay. Algo malo de Perú. Algo malo, bueno, que a veces hay muchas críticas y hay mucho nacionalismo propio, que se arraigan a él y no permiten entrar a nadie más, o que hacen su burbuja, no sé si me explico, donde no entra nadie más, son ellos y Claro, nadie más. muy bien. Un lugar que quieres conocer de Perú, que Machu no has Picchu podido. todavía está entre mis planes, desde los 13 años creo que dije que iba a ir a Machu Picchu, hoy es más firme que nunca que quiero ir a Machu Picchu. Hasta ahora, ¿tienes un lugar favorito de Perú, de la ciudad donde vives, que sea favorito? De Lima, Lima es muy bonito y muy grande, tiene muchos lugares donde voy siempre, parques bonitos, y sí, me encanta mucho. Pero fui a Pisco, a Ica, y lo disfrutamos mucho, fue un lugar muy bonito que hoy recuerdo muy bien, la verdad, me gusta mucho. Pero Plato en típico, Lima como tal me gusta mucho, o sea, del norte para allá arriba, para el sur, me gusta la mayoría. ok. Plato típico peruano que te guste. Que me guste, arroz con pollo. El arroz con pollo dicen que el peruano es bueno. Sí, es muy rico. Eh, ¿Qué es lo que a nivel personal aprendiste estando en Perú como experiencia, reflexión personal, lección de vida? Eh, Creo que el hecho de aprender que no soy de Venezuela, o sea, soy venezolana y siempre me voy a sentir venezolana y soy muy, muy venezolana, pero hoy me siento del mundo. Hoy no me siento solamente de Venezuela, que tengo que estar en Venezuela o que tengo que Venezuela, no, sino que soy del mundo. O sea, soy una persona que puedo estar acá en Perú hoy o quizás mañana, no. Perfecto. No, no Hablando de necesito. Venezuela, ¿qué característica personal, pero al ser venezolana, consideras que ha sido lo que te ayuda, ha permitido surgir en Perú? O sea, ¿qué valorarías al ser venezolana que te ha abierto puertas en Perú? La determinación y el trabajo, la determinación de que puedo, o sea, porque claro, chocarte con esta situación diferente no es fácil y tienes que estar muy determinado a que sí vas a salir adelante, que las cosas van a salir bien y que muy pronto va a llegar tu momento. Bien, ¿crees que volverías a Venezuela? Claro, Y, siempre, ok, siempre. que volverías definitivo, ¿no? Definitivo no, ya no. Mm, ok, Pero a visitar sí. A visitar perfecto. y definitivo, bueno, no sé, el tiempo lo dirá, ¿no? O sea, no es algo que en este momento quiera, pero el tiempo lo dirá, ¿no? O sea, Venezuela para mí sigue siendo un país muy bonito, donde viví cosas muy hermosas, donde está mi infancia y todas mis cosas, pero, pero claro, ya yo hice vida acá en Perú y obviamente hoy estoy en Perú y vivo en Perú y estoy haciendo vida en Perú, tengo proyectos en Perú, tengo eh, raíces en Perú, Claro. entonces yo me hice mujer en Perú.
No, y eso, a eso iba a Porque decir la siguiente increíblemente, pregunta, ¿no? sí. La El, siguiente pregunta el, que es, el siguiente pregunta es, ¿quién es Angie en Perú? ¿No? Una palabra con la que definieras para obviamente diferenciar esa Angie de Venezuela. sí, la Angie de Venezuela era una niña, para ese entonces, una niña con un hijo, y la Angie de Perú es una mujer que hoy tiene las cosas más claras, que tiene muchas ganas, bueno, las ganas siempre han estado de salir adelante. Actualmente, gracias a Dios, tengo proyectos a futuro, tengo una estabilidad que le agradezco y le agradezco mucho a Perú. Como siempre digo, actualmente yo le he dado mucho a Perú y Perú me ha dado mucho a mí. O sea, Perú hoy me da una casa, un trabajo, una mesa donde comer, o sea, me da muchas cosas, educación para mi hijo. Y yo le respondo con mucho trabajo, haciendo las cosas bien. Gracias a Dios hasta el día de hoy he hecho las cosas lo mejor que puedo. No soy perfecta, pero hago lo mejor que puedo. He aceptado muchas cosas. Tú hablabas un poco de la xenofobia y obviamente hay momentos en que vives y la pasas, o sea, la vives tú como persona. Pero eso no define, primero no define a ningún peruano y tampoco define al país. Entonces, es parte de, creo que incluso nosotros también en algún momento lo hemos hecho, hemos sido xenófobos, es la palabra, con otras personas, entonces creo que no va por ahí la cosa, creo que es algo que se puede manejar si tienes la inteligencia emocional y la madurez que se necesita para afrontar ese tipo de cosas. No hay que generalizar nunca a nadie. Es igual lo mismo que digo siempre, no generalicen al venezolano, porque no todos los venezolanos son iguales. Entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? Excelente. Bueno, ya para finalizar, darnos algún consejo, ¿no? Para venezolanos que piensan salir de Venezuela y después de toda esta historia que tú contaste y viviste, ¿cuáles serían esos tips, ¿no? Que Creo deberían que, tomar. creo que lo más importante sería vivir, vivir el aquí y el ahora. Si se van a, si, para los que están fuera de Venezuela y todavía siguen sintiendo ese arraigo de Venezuela, sí, o sea, siéntanlo y obviamente siempre vamos a ser venezolanos. Eso es algo que no cabe duda. Yo me siento muy, muy venezolana. Mi léxico lo manejo venezolano muchas veces. Claro, me empapo un poco de acá también por los años, pero mi léxico, las costumbres, las hallacas, el pan de jamón, O sea, el pabellón, o sea, eso siempre va a estar en mí porque yo soy venezolana y hablo con mi familia y mi familia me cuenta y extraño el casabe y extraño muchas cosas de Venezuela, pero tengo que entender que vivo acá y que yo estoy acá y que yo ahora tengo que idealizar mis cosas acá en Perú, perdón, no en ujú, Venezuela. Porque vives como que idealizando todo en Venezuela y te olvidas de vivir en donde estás, de disfrutar, de ir a un parque, de compartir con unos amigos, de salir de viaje, de disfrutar de la comida. No disfrutas esas cosas. Entonces creo que el mensaje más importante es ese, vivan el acá y el ahora. O sea, vivan el momento donde están, vivan el lugar donde están, aprendan de la cultura, aprendan de todo lo que hace a la persona de ese país o a las personas de ese país. Conozcan la historia, conozcan cosas que también te alegren y que te emocionen y que te hagan feliz. excelente. Creo que sería lo más importante. Bien. Bueno, Angie, en verdad yo estoy muy encantado de haberte escuchado, de haberte invitado. Creo que la primera satisfacción fue esa de haberte invitado porque sé que tu experiencia podría servir de esa, digamos, ese espectro tan variado de la migración venezolana de la que mucho se habla pero de la que muy poco se escucha al venezolano. Se habla, siempre vamos a escuchar gente hablando de la migración, pero poco vamos a escuchar la historia del venezolano contando la migración, ¿no? Claro, Viviéndola en vivo y en directo. sí. Y estoy muy encantado porque
nada es perfecto y tú pudiste explicar esos matices desde lo muy negro a lo claro, a lo gris, y hoy pues se mentaliza, ¿no? Se idealiza un poco un mundo más de mucha luz, de mucha claridad para tus proyectos, importante, donde Ignacio pues también viene abriéndose paso, viene creciendo, viene teniendo derecho a ser él en ese país que le da oportunidad, y este podcast precisamente es para eso, no para ocultar problemas migratorios, no, nada de eso, sino para contar que sobre esos problemas migratorios hay personas que van pisando esos obstáculos y van creándose a su vez Exacto. sus oportunidades y sus derechos a vivir. Eh, Bueno, ajá, ¿quieres decir algo? no, exactamente eso que dices. Bien, Sí, a sí. todos los que nos escucharon hasta acá, quiero agradecerles realmente y invitarlos a que sigan viendo los episodios de este podcast Migrantes, donde muchas historias como la de Angie que está en Perú, otros que están en otros países, en España, en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, en Uruguay, y no solo venezolanos, también tenemos la oportunidad de escuchar brasileños que emigraron a otros países y que pues van contando a pesar de que lo hago en portugués, pero ellos nos van contando un poco de sus historias y que de esa manera podamos entender que emigrar no es evidentemente una decisión a la que todos estamos preparados, pero bueno, se toma la decisión y se vive o se sobrevive a ella gracias a la determinación de cada uno de nosotros. Así que Sí, nos así. vemos en un próximo encuentro, y gracias Angie por la oportunidad de hoy. No, gracias a ti de verdad. Excelente lo que haces y bueno, siempre aplaudiendo eso. Sabes que siempre he sido eh, fan número uno de todo lo que